a tratar de responder las dudas generales, cómo se calcula, de dónde saco la información y ese tipo de cosas, ¿ya? Primero hay que saber qué es el etiquetado en general. Entonces el etiquetado sirve a los productores, a los empresarios para identificar y diferenciar su producto, porque en ese lugar, en la etiqueta, pueden poner el nombre del producto, la marca, además tener un diseño que los identifique, etcétera. También para dar a conocer características de ese producto. Pueden ser características ya sean nutricionales, como los ingredientes que la componen, cuánto pesa, el peso que lo tiene, el tamaño, etcétera, entre otras características que pueda tener un producto. También sirve para indicar instrucciones de uso o de instrucciones de conservación o las precauciones que haya que tener con el almacenamiento de ese producto, también el nombre del fabricante, en el caso de ser importado, cuál es el país de procedencia, o si es producido en Chile, también se pone el nombre que está producido en Chile, cuál es la fecha de fabricación, cuál es su fecha de vencimiento, etcétera. También sirve para ayudar al consumidor en la selección informada de alimentos. Particularmente el etiquetado nutricional sirve para que el consumidor pueda seleccionar alimentos saludables, ¿ya? Y también para contribuir a facilitar el comercio a través de comercios a nivel nacional e internacional, ya que en general la mayoría de los países tienen estandarizado, digamos, los componentes principales del etiquetado, ¿ya? En general, y estamos hablando de componentes principales particularmente, hay detalles que cada país puede regular dependiendo de su realidad, ¿ya? Acá tenemos un rótulo ejemplo y en esta diapositiva lo que podemos ver es que el etiquetado se divide en dos, o se puede clasificar en dos tipos de información, que es la rotulación general y la rotulación nutricional, ¿ya? La rotulación general dice relación con todo lo que tiene que ver con la identificación del producto, el nombre del productor, la razón social, el domicilio, cuáles son sus condiciones productivas, por ejemplo, el número de lote, la fecha de elaboración, fecha de vencimiento, o con la información propia del producto, como sería el nombre del producto, el contenido neto, si es que posee alérgenos que haya que declarar, etc. Ahora, respecto a la nutricional, el etiquetado nutricional o rotulación nutricional, comprende, como dice su nombre, las características nutricionales del producto o del alimento. Y esta información nutricional, según el reglamento sanitario de los alimentos, que es el que regula todo esto, está compuesto de dos componentes, valga la redundancia. Tiene componentes obligatorios y componentes que son opcionales y que el productor decidirá si es que les conviene utilizarlos o no. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, los componentes obligatorios sería la declaración de nutrientes, comúnmente conocida como la tabla nutricional, que es la que vemos en este sector. Y otro componente obligatorio son las declaraciones de los sellos altos en, que pueden ser alto en azúcar, grasa saturada, sodio y calorías. Vamos a ver cuándo se utilizan y cuándo uno queda exento o su producto queda exento de utilizar este sello. Sin embargo, nada, ningún tipo de producto que esté envasado queda exento de llevar la tabla nutricional o el nombre con el que se conoce efectivamente la declaración de nutrientes, ¿ya? Y también existen los componentes voluntarios, que son los mensajes de propiedades nutricionales y los mensajes de propiedades saludables. Los mensajes de propiedades saludables, nutricionales dicen relación con fomentar o mencionar la característica de un nutriente en particular. Por ejemplo, como dice aquí, bueno, esto está como antiguo, porque en realidad el alto en ya no se ocupa en este tipo de casos porque se está ocupando los sellos negros. Debería ser buena fuente de calcio o con alto contenido de calcio. Eso sería una declaración nutricional. Otra declaración, por ejemplo, nutricional sería reducido en sodio, ¿ya? Todas estas declaraciones nutricionales están establecidas. Uno no puede llegar a inventar una declaración nutricional y decirlo, sí, se me ocurre que mi producto, porque yo le pongo menos azúcar para decir menor cantidad de azúcar. Todo está establecido en el reglamento sanitario, donde dice
cuáles son las condiciones que hay que cumplir para poder poner algún mensaje de este tipo. No, en esta oportunidad no voy a entrar en detalle en los componentes voluntarios, me voy a dedicar más a los componentes obligatorios porque si no sería una charla eterna. ¿Ya? Y otro de los componentes voluntarios es el mensaje de propiedades saludables, y son mensajes en que se relaciona a un alimento con la presencia de un nutriente y una condición de salud, ¿ya? Por ejemplo, siempre se habla del calcio, entonces puede decir este alimento contiene calcio, y el mensaje saludable sería el calcio en conjunto con la vitamina D puede prevenir la osteoporosis. No es así el mensaje particularmente, pero algo por el estilo. Y estos mensajes, al igual que los mensajes nutricionales, están establecidos en una resolución por parte del Ministerio de Salud, en donde salen establecidos cómo son los mensajes, cómo es que se deben escribir y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder poner estos mensajes, ¿ya? En Chile hay solamente 18 mensajes de este tipo, y están en una resolución que, si no me equivoco, es la resolución 890 del 2018, si no me equivoco. Pero como les dije, no voy a entrar en mayor detalle en esto porque lo que nos convoca ahora son los componentes obligatorios, ¿ya? Acá vemos un ejemplo de un rótulo de una mermelada con nueces, que es una mermelada de Damasco, perdón. Y ténganlo en mente porque todos los ejemplos que vamos a ver desde ahora en adelante, que tengan que ver con el cálculo del etiquetado, van a decir relación con este producto, ¿ya? Acá pueden ver los componentes generales de este producto, y acá está aquí está puesto el tema de la declaración de alérgenos, que dice contiene nueces. También está la declaración de alérgeno precautoria, que dice que está elaborado en líneas que también procesan nueces, leche, maní, huevos, cereales que contienen gluten. Eso también es parte del reglamento sanitario, y si necesitan más información de eso, podemos armar un curso sobre los componentes generales del etiquetado. Y acá está las condiciones de almacenamiento que les mencioné, temperatura ambiente, una vez abierto debe mantenerse refrigerado, etcétera. Y todo esto, perdón, esta parte de aquí que dice relación con la identificación del productor, todo esto es obligatorio de poner en la etiqueta, la razón social, el RUT de la empresa, cuál es la dirección, el país de origen y el número de la resolución sanitaria que está otorgada por la Seremía de Salud. En este caso es de la Araucanía, y este es el número de resolución. Acá aparece el contenido neto, la fecha de vencimiento, la fecha de elaboración y cuál es el número de lote, y en este caso es 50. Ahora sí vamos a ver en esta parte todo lo que tenga que ver con este producto, pero respecto a la declaración de nutrientes, o comúnmente conocida como tabla nutricional, ¿ya? ¿Qué es? La declaración de nutrientes es una conocemos como adicional. Lo que es obligatorio de declarar y que está especificado en el reglamento sanitario son la energía, y se declara a través de kilocalorías, las proteínas, que se declaran a través de gramos, los hidratos de carbono, que también se declaran a través de gramos, las grasas totales, el sodio, que se declara en miligramos, y azúcares totales, ¿ya? Esto es obligatorio para todos los envases, como le comentaba antes, que están listos para el consumo, para entrega al consumidor final, ¿ya? También es obligatorio declarar en cualquier, perdón, se me fue la onda. También es obligatorio declarar en la tabla nutricional eh, el tema de las porciones y las porciones por envase. Ya lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, pero para que tengan en claro que en esta tabla nutricional dice que la porción es una cucharadita o 15 gramos, que sería el ejemplo de nosotros, y las porciones por envase en este producto ficticio serían aproximadamente 13. Lo que es obligatorio además es que esta tabla nutricional o esta declaración de nutrientes se tenga que hacer para 100 gramos de producto o 100 ml de producto y para una porción, ¿ya? Eso es obligatorio y sale en el reglamento sanitario de los alimentos. Lo que no sale, pero que es recomendado, es que se haga de esta forma, como una tabla. Pero si ustedes no lo quieren hacer así, lo pueden hacer de otra forma. No es, lo que no es obligatorio es el formato de cómo uno pone la información nutricional.
pero es una recomendación que aparece en el reglamento que se haga de esta forma con columnas, en donde en una parte vaya los 100 gramos y en otra parte vaya la porción, ¿ya? Ahora, respecto a la grasa total, en algunos casos es obligatorio declararla desglosándola en grasas saturadas, monoinsaturadas y polisaturadas. Y esto se hace, este desglose se hace cuando la cantidad de grasa de mi alimento contiene 3 gramos o más de grasas totales, ¿ya? Por lo tanto, si mi alimento, cuando yo hago todo el cálculo de la información nutricional, sale que tengo más de 3 gramos de grasas totales, debo desglosarla por eso. Por ejemplo, en este ejemplo, las grasas totales de este producto son 80,2 gramos por porción, o sea, perdón, por 100 gramos y 5,6 gramos por porción. Por lo tanto, lo que dice el reglamento es que si contiene 3 gramos o más por porción, que sería esto de consumo habitual, se debe desglosar la grasa total en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Por lo tanto, por eso está así. Ahora, si el producto tiene, por ejemplo, 2, no es necesario hacer este desglose, ¿ya? Hablemos de la porción de consumo habitual, que es lo que se pone aquí, que sería una porción, y hay que declarar también cuántas porciones por envase hay. Esta porción de consumo habitual es definida por el productor o por el empresario, ¿ya? Y es una cantidad de alimento que generalmente es consumida por una persona en una oportunidad, ¿ya? Se debe... Hay un micrófono abierto. Lo tengo guardado. Sí, silenciar el micrófono, por favor. Hay que considerar las sugerencias que tiene el MinSal respecto a las porciones. Se supone que existe un listado con sugerencias de porciones para distintos tipos de alimentos que está en la página del MinSal. Sin embargo, yo cuando estaba preparando esta presentación, me di cuenta que la página está caída e hice la consulta al Ministerio de Salud y me dijeron que sí, efectivamente estaba caída y que están tratando de solucionarlo. Pero lamentablemente no les pude poner el link acá para que la vieran, ¿ya? En el caso de los productos deshidratados, la porción se informa según cómo se consuma el producto, o sea, una vez rehidratado, ¿ya? Como les dije, se tiene que indicar el número de porciones que contiene el envase del producto y cuál es el tamaño de esa porción. Y tiene que estar indicado en medidas físicas, digamos como gramos o ml, y en medidas caseras, tal como lo vemos acá. Nos dice que, que tiene 13 porciones por envase y que la porción tiene una medida de 15 gramos, que es como digamos, la medida física como número, y que esas 15 gramos equivaldrían a una cucharadita, ¿ya? Y eso también es así como hay que ponerse. Ahora, en caso de ml puede ser la porción, pueden ponerla como la porción es un vaso equivalente a 200 ml y en esa botella existen 5 porciones, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se calcula esta tabla, porque esto es como un factor limitante para muchos productores que les complica bastante. Para hacer este cálculo, lo que uno puede hacer, que se supone que es lo más fácil, pero también es lo más caro, es enviar a un laboratorio una muestra de tu producto y que ellos hagan el cálculo, lo analizan a través de varias técnicas de laboratorios analíticas y determinan todo esto, toda esta componente de la etiqueta. Sin embargo, se sabe que no todos los productores, sobre todo los pequeños, pueden hacer esta inversión, digamos, de enviar sus productos a los laboratorios, y existen para eso tablas nutricionales, que son tablas de referencia de cuántos nutrientes tienen los alimentos, ¿ya? Se les llama tabla de composición de alimentos, el ministerio les permite su uso y tienen que ser reconocidas por organismos nacionales o internacionales y que sean representativos del alimento. Acá yo les pongo algunos links de las tablas que reconoce el Ministerio de Salud y una de ellas es esta, que lamentablemente está en inglés, pero porque es del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, pero es una súper buena tabla y es gratis y está bastante actualizada. Creo que la última actualización es del 2019, si no me equivoco. Luego está la tabla de composición química de los alimentos, que es gratis también, pero lamentablemente está súper desactualizada y es de 1990.
Ahora hay otra que trabajó el Ministerio de Salud a través de un proyecto que es la tabla de composición química de alimentos, y su última actualización es del 2010, y desde este link la pueden descargar. Es un poco compleja de utilizar a mi gusto porque es un programa, digamos, no es como una tabla que uno lee, sino es como un programilla que hay que instalar en el computador. Y luego, la más actualizada es la hecha por el INTA, que es del 2018, y esta tabla toma como base la tabla de composición química de los alimentos del 90 y la del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, además de algunas actualizaciones que ellos incluyeron. Esta es súper buena, está en español, es bien amigable de usar, pero tiene un costo y vale 25.000 pesos, y hay que ponerse en contacto con la gente del INTA para poder obtenerla, ¿ya? Pero por lo menos acá hay algunos que son ya gratis y que son aceptadas por el Ministerio de Salud para poder construir esta tabla nutricional, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar con nuestro ejemplo. Como dijimos, el ejemplo de nosotros era una mermelada de damasco con nueces, ¿ya? Y en eso, lo primero que tenemos que saber para construir una tabla nutricional es cuál es la receta de mi producto. En este caso, yo para preparar mi producto utilizo 2 kilogramos de damascos pelados y sin carozo, 1 kilo de azúcar y 250 gramos de nueces, ¿ya? Y con una porción, o sea, lo que nos da de producto final sería de 37,41 gramos, ¿ya? Ahora, para este ejemplo vamos a utilizar la tabla de referencia del USDA o del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, y como pueden ver acá, están todos los nutrientes puestos acá. Acá sale cuál sería la cantidad de esos nutrientes en 100 gramos de damasco, en 100 gramos de azúcar y en 100 gramos de nuez, ¿ya? Para que lo tengan, que de aquí, de esta tabla, es de donde vamos a sacar los valores para hacer los cálculos, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar haciendo el cálculo de la energía o de las calorías. Entonces, para eso, en este caso va a ser el del damasco, ¿ya? Y para eso vamos a ir a la tabla y vamos a identificar nuestro damasco y vamos a decir, ok, en 100 gramos de damasco tengo 48 kilocalorías, ¿ya? Luego, tengo que hacer el cálculo. Yo digo que en 100 gramos, perdón, no les mencioné, que, sí, se los mencioné en la receta. Recuerdan que en la receta, me voy a retroceder para que sepan de dónde viene este 2000 gramos. Me voy a devolver a la receta. Vienen de los 2 kilos de los 2 kilos de damascos pelados que utilizamos en nuestra receta. Total, por lo tanto, si son 2 kilos, si lo llevamos a gramos son 2000 gramos, ¿ya? Todo este cálculo se tiene que hacer en las mismas unidades, en gramos. Ya, entonces, según la tabla, nosotros sabemos que 100 gramos de damasco tiene 48 kilocalorías. Nosotros tenemos 2000 gramos de damasco y no sabemos cuántas kilocalorías tiene, y ese es el cálculo que tenemos que hacer. Para eso se multiplica 2000 por 48, esto es lo que se llama una regla de 3, ¿ya? Uno ubica los ingredientes de esta forma, dice 100 gramos son 48 calorías, 2000 gramos no lo sé, por lo tanto es una incógnita X, y luego multiplico 2000 cruzado, 2000 por 48, y ese valor, que es 96.000, se divide por 100. Entonces, multiplicar cruzado y dividir por el de acá, ¿ya? Y al dividir por 100 me da que 2000 gramos o 2 kilos de damasco son 960 calorías, ¿ok? Esto mismo, ahí le estoy diciendo según la tabla de referencia, ese 2000 gramos viene de la cantidad en la receta, y ahora vamos a ver lo mismo, el cálculo de energía, pero para las nueces y el azúcar, ¿ya? En el caso del azúcar nos dice que la energía en kilocalorías para 100 gramos son 387, y en el caso de las nueces son 500, ¿ya? Y se hace lo mismo. Tenemos que, si se recuerdan de la receta, 1000 gramos eran porque se utilizaban en nuestra receta 1 kilo de azúcar.
sabemos que según la tabla, 100 gramos tiene 387 kilocalorías, ¿ya? Y 1000 gramos no lo sabemos. Hacemos el mismo cálculo de la misma forma como hicimos el anterior, en donde multiplicamos 1000 por 387 y nos da 387.000, y este valor lo dividimos por 100, ¿ya? Y ahí nos da 3.870 kilocalorías hay en un kilo de azúcar, ¿ya? Lo mismo con las nueces. Los 100 gramos de nueces, según nuestra tabla, dice que tiene 500 kilocalorías. En nuestra receta estamos utilizando 250 gramos de nueces, que no sabemos cuántas kilocalorías tienen. Por lo tanto, hacemos la multiplicación. 250 por 500, que nos da 125.000, lo dividimos por 100 y nos da 125.000, perdón, nos da 1.250 calorías en 250 gramos de nueces, ¿ya? Aquí quiero parar para ver si es que tienen alguna duda y cualquier cosa me avisan. No estoy viendo si alguien levanta la mano o el chat. Por favor, para que me ayude, Daniela, si es que hay alguna duda en este punto. ¿Nadie ha levantado la mano? ¿Hay alguien? No sé. Sí. ¿Cómo se calcula? Mira, Carla pregunta, no vamos a hacer todas las preguntas, solo tiene gente, por lo menos, porque la idea ahora es que puedan intervenir según lo que tú acabas de decir. La pregunta es si ustedes entendieron el cálculo. Levanten la mano con el icono de la manito, quien no ha entendido algo de este cálculo. Claro. No, solo hay preguntas, Carla, al parecer todos entendieron porque solo hay preguntas que son un poco más de... pregunta, ¿siempre se calcula con alimentos crudos? ¿Siempre o antes? Y Fernanda dice, entiende el cálculo. Sí, depende de lo completa que esté la tabla que uno vaya a utilizar, ¿ya? En este caso se hace con alimentos crudos, pero hay tablas, por lo que yo tengo entendido, que son más completas, que ellos mismos hacen cálculos ya de alimentos un poco más procesados. Depende de la tabla. La idea es que cuando uno haga este cálculo y seleccione qué alimentos va a utilizar, sea lo más parecido a lo que uno está utilizando en su receta. ¿Ok? Gracias, Carla. No sé si hay alguna otra pregunta o continúo. O sea, hay varias preguntas, pero todas del lindo, en diversos momentos han ingresado los... Ok. Ya, esas preguntas más generales que no tengan que ver con el cálculo las vemos al final y ahí hacemos como un recuento de todo, de ese tipo de dudas, ¿ya? Lo que me interesa es que les quede bien, les quede claro de dónde se saca la información y cómo es que se calcula, ¿ya? Voy a continuar. Cualquier cosa me avisas, Daniel. Entonces, tenemos estos valores que ya obtuvimos de cuánto eran las kilocalorías para la cantidad de ingredientes que utilizamos en nuestra receta. Por lo tanto, tenemos las 960 que eran, si no me equivoco, para el damasco, las 3.870 para el, ya se me olvidaron los valores, para el azúcar, y las 1.250 que eran para las nueces. Estos tres valores de kilocalorías que sacamos para cada ingrediente de nuestra receta se suman y nos da 6.080 kilocalorías, que sería el total de calorías que tiene nuestra receta con esos componentes, o sea, completa, con la cantidad de gramos, que eran 2 kilos de azúcar, 2 kilos de damasco, 1 kilo de azúcar y 250 gramos de nueces, ¿ya? Por lo tanto, como tenemos esos pesos, si sumamos el peso de todos esos componentes, sabemos que el peso del producto final de nuestra receta es 3.250 gramos, que sería, como les digo, la suma de la cantidad de los ingredientes. Acá en este caso ustedes van a decir, pero ¿cómo? Yo cuando hago mermelada le adiciono agua, o cuando estoy cocinando algún producto se evapora agua, por lo tanto, no, efectivamente, al final, cuando yo termino el producto, ya está listo, no son estos 3.250 gramos que es la suma de cada uno, pero para este cálculo no se considera la adición o pérdida de agua durante la preparación, por lo tanto, nosotros asumimos la suma de esto con los productos desde un inicio.
Por lo tanto, si sumamos los gramos que utilizamos, que eran 2 kilos más 1 kilo más 250 gramos, tenemos 3.250 gramos, ¿ok? Pero sin embargo, lo que nos pide la norma es que nosotros informemos esto en 100 gramos de producto y en una porción. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo llevo estos 6.080 kilocalorías a 100 gramos y a una porción? Y básicamente es lo mismo, es con una regla de 3 simple, y lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, esta es la manera para calcular en 100 gramos, que es lo que nos pide la norma, y dice que yo tengo 3.250 gramos, que es la cantidad de producto que yo tengo, y eso equivale, perdón, se me fue la flecha, aquí, a 6.080 kilocalorías. Ahora, yo necesito saber cuántas kilocalorías hay en 100 gramos de mi producto. Y hacemos lo mismo, multiplicamos cruzado 100 por 6.080 y nos da 608.000, y ese valor lo dividimos por 3.250 y nos da que en 100 gramos de nuestra receta hay 187,07 kilocalorías, ¿ya? Ahora, nosotros queremos saber cuál es la cantidad también por porción. Ya les mencioné que la porción es establecida por el productor y ojalá siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud. Por lo tanto, este productor determinó que su porción de consumo de esta mermelada eran 20 gramos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestra receta total, que pesa 3.250 gramos, tiene 6.080 calorías. Y queremos saber cuántas calorías hay en 20 gramos, que es una porción. Por lo tanto, tenemos 20, lo multiplicamos por 6.080 y nos da este valor, 121.600, y lo dividimos por 3.250 y nos da que una porción tiene 37,41 kilocalorías. ¿Ok? Es básicamente regla de los 3 simples. Y esos valores son los que se llevan finalmente a la receta, y es lo que ponemos acá, en esta parte de las kilocalorías. Tenemos en 100 gramos 187,07, en una porción 37,41, ¿ok? Y todo esto se sigue igual para el resto de los nutrientes que están presentes en los ingredientes que estamos utilizando, ¿ya? Por ejemplo, proteínas, si vamos al valor de la tabla que sale aquí, vemos que las proteínas en 100 gramos para el damasco son 1,4 gramos, ¿ok? Hacemos el mismo cálculo, multiplicamos cruzado, estos 2.000 en la cantidad de damasco que estamos utilizando en nuestra receta, lo dividimos por 100 y nos da el valor. Ya hacemos lo mismo para el azúcar, pero en el caso del azúcar, si vamos a la parte del azúcar, nos damos cuenta que no tiene proteínas. Perdón, ¿dónde está las proteínas acá? Que no tiene proteína, por lo tanto es 0, y si hacemos el cálculo, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, así que nos da 0. Y luego nos tenemos el cálculo de las nueces, y vemos que en 100 gramos de nueces tenemos 8,28 gramos de proteína, hacemos el mismo cálculo que hemos hecho para el azúcar, y nos da que tenemos 20,7 gramos de proteína en nuestra receta que pesaba 3.250 gramos, ¿ok? Luego hacemos el cálculo de proteína, sumamos todos estos resultados de los 3 ingredientes y nos da que nuestra receta completa, que pesa 3.250 gramos, tiene una cantidad de proteína de 48,7 gramos, ¿ok? Bueno, esto es las animaciones aparecen. Luego, lo mismo para las proteínas, para hacer el cálculo en 100 gramos y en una porción, ¿ya? Sabemos que nuestra receta, que pesa 3.250 gramos, contiene 48,7 gramos de proteína, y queremos saber cuántas proteínas hay en 100 gramos. 100 se multiplica por 48, nos da ese valor, y ese valor es el que se divide por 3.250, y nos da que en 100 gramos de nuestro producto tenemos 1,49 gramos de proteína. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el cálculo para una porción, que son 20 gramos, ¿ya? Sabemos lo mismo de acá,
y 20 gramos no sabemos cuánto tiene proteínas, hacemos el cálculo 20 por 48 y eso se divide por 3.250 y nos da que en una porción, que son 20 gramos, tenemos 0,29 gramos de proteína, ¿ya? Y eso es lo que se etiqueta acá. 100 gramos, 149 gramos de proteína, una porción, 0,29 gramos de proteína, ¿ok? Luego seguimos con la grasa. Si vamos al valor de la tabla, que no lo tengo acá, déjame ver si creo que lo tengo más adelante, aquí. Las grasas se ven en este caso como lípidos, ¿ya? Y vemos que para el damasco, en 100 gramos, la tabla que es del USDA nos dice que eso tiene 0,39 gramos de grasa, el damasco. El azúcar no tiene grasa y la nuez tiene en 100 gramos 35,71 gramos de grasa, ¿ya? Si nos devolvemos a los cálculos, vemos que este es para el damasco, y sabemos por la tabla que 100 gramos de damasco tienen 0,39 gramos de grasa total. Nosotros queremos saber cuántos tienen nuestros 2.000 gramos que utilizamos en nuestra receta, hacemos los cálculos y nos da este valor. En el caso del azúcar, como no tiene grasa, el valor es 0. Y en el caso de las nueces, sabemos que 100 gramos, según la tabla de referencia, tiene 35,71 gramos, y los 250 gramos que nosotros utilizamos no lo sabemos. Hacemos el cálculo, la multiplicación y luego la división y nos da este valor, ¿ya? Luego, para tener la grasa total, se suman estos tres valores y nos da que el total de nuestra receta, que sabemos que pesa 3 kilos con 250 gramos, es de 97,07 gramos de grasa, ¿ya? Y luego hacemos el mismo cálculo para llevarlo a 100 gramos y a una porción. Y estos son los valores que nos dan, y como si se fijan y como ya les dije, en este caso, si se recuerdan al comienzo de la presentación les dije que las grasas se tienen que desplegar en monoinsaturada, saturada y poliinsaturada, si es que la cantidad de grasa en una porción supera es igual o supera los 3 gramos, ¿ya? En este caso, en una porción nos da 0,59 gramos, por lo tanto no está superando los 3 gramos, por lo tanto no es necesario hacer este despliegue. Por lo tanto, no se pone en la etiqueta, ¿ya? Y queda así, 0,00000, o solo pueden omitir esta parte y poner solo grasa total sin necesidad de hacer este despliegue, ¿ya? Todo lo mismo, todos estos cálculos vienen igual. Luego vienen los hidratos de carbono disponibles, que se hace el cálculo de la misma forma, de como lo he dicho antes, y si lo repito de nuevo quizás sea redundante. Lo que me interesa saber, lo que me interesa que sepan, es que en la tabla aparece como hidratos de carbono disponibles, en la tabla de referencia, ¿ya? Luego lo mismo, se calcula el tema de los hidratos de carbono para los 100 gramos que nos piden en la etiqueta y para la porción, y es lo que va acá. Ya acá, según todos esos cálculos anteriores, nos dice que 100 gramos tienen 41 gramos de hidratos de carbono y una porción 8,25, ¿ok? Y las azúcares totales se hace exactamente lo mismo, y me interesa que vean cómo es que aparece en el caso de la tabla. Aparece como azúcares totales tal cual, ¿ya? Y de aquí es donde sacamos los valores para hacer todos los cálculos anteriores. Y luego hacemos los mismos cálculos para saber cuánto hay en 100 gramos y en 20 gramos de nuestro producto. Y ahí es a donde tenemos que etiquetarlo: 37,75 en 100 gramos, 7,55 en una porción. Y lo mismo, obvio, que viene después para el sodio, ¿ya? Que ahí están los cálculos del sodio. Recuerden que el sodio se pone en miligramos, ¿ok? Y aquí nos da el valor de cada uno según lo que dice la tabla, y acá calculamos la cantidad de sodio presente en 100 gramos de nuestro producto y en 20 gramos de nuestro, que sería una porción de nuestro producto, y luego esto va a ser etiquetado obvio, en la etiqueta con esta cantidad. ¿Por qué
quiero que recuerden que por qué estamos etiquetando estos nutrientes y no los otros, y es porque estos son los obligatorios, ¿ya? Por eso esto es lo que al principio se etiqueta. Ahora, si ustedes hacen alguna declaración de nutrientes en donde dice, este contiene más vitamina A, o es buena fuente de vitamina A, eso se tiene que poner en la etiqueta, ¿ya? Lo vamos a explicar si es que les queda duda más adelante. Ahora, sabemos ya cómo hacer la tabla o la declaración de nutrientes, pero como sabemos, hace unos años salió la ley 20.606, que es sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, ¿ya? Esta ley nace a raíz de muchos problemas de salud que presentan los chilenos derivados de la obesidad, ¿ya? Y estos datos que aparecen acá son de la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Salud, que dice que la obesidad y los comportamientos poco saludables son las principales causas de enfermedades crónicas en Chile. Y además se indica que casi un 40% de la población tiene sobrepeso y casi un 35% es obesa. O sea, y de eso un 3,2% son obesos mórbidos. Y lo más preocupante es lo que se da en niños. Esta misma encuesta dice que el nivel de obesidad en niños ha ido aumentando bastante. Por ejemplo, en niños menores de 8 años, el 33,8% tiene sobrepeso y un 43,2% de los niños menores de 8 años tiene obesidad. Es mucho. O sea, solo la población normal de niños menores de 8 años que están en su peso es solo del 18,4%. O sea, muy poco. Bueno, la rayita azul que se ve abajo es niños que están bajo su peso, y como pueden darse cuenta, en Chile ese no es el problema. Ahora, en niños de 8 a 12 años podemos ver que hay un 40,7% de sobrepeso y casi un 30% de obesidad, con un 3,5% de obesidad mórbida en niños de 8 a 12 años. Ahí el problema no es el niño, no son las costumbres del niño, no es lo que el niño quiera, porque esos niños comen lo que los papás les dan. Por lo tanto, ahí hay que entrar a pensar que son los adultos la causa de este problema en niños, ¿ya? Si se fijan, lo que a mí más me impresiona es que solo esta pequeña parte verde son los niños que están en su peso óptimo. A raíz de todos estos datos es que aparece esta ley que tiene diferentes enfoques para tratar de abordar esta problemática, ¿ya? Una de las medidas que se tomó en esta ley fue que introduce el concepto de los sellos negros, que tienen que ir en la parte frontal del envase, y estos sellos negros indican si es que un alimento es alto en calorías, sodio, azúcares totales y o grasas saturadas, ¿ya? Estos son los, digamos, ejes que tiene la ley. Uno de los ejes, como ya les mencioné, es el etiquetado frontal. Otro de los ejes es la prohibición de publicidad de estos alimentos que llevan sello a menores de 14 años. Otro de los ejes es una educación y promoción de la actividad física en los colegios. Y otro eje es que se prohíbe la venta de alimentos con sellos en las escuelas prebásicas, básicas y medias. Con el objetivo, como vimos, que la mayor preocupación del ministerio es niños, es la protección de estos niños y niñas, favorecer la selección informada de alimentos, disminuir el consumo de alimentos con alto contenido de nutrientes críticos como calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. ¿Ok? Ahora, respecto a publicidad, el artículo 110 bis dice que cualquier alimento o producto alimenticio que en su composición nutricional contenga energía, sodio, azúcares o grasas saturadas en cantidades superiores a los establecidos en la tabla, que la vamos a ver, no podrá realizar publicidad dirigida a 14 años, ¿ya? También la ley menciona que se refiere publicidad dirigida a menores de 14 y menciona que son dibujos animados, juguetes, música, voz, lenguajes o actitudes infantiles,
situaciones cotidianas infantiles como niños en colegios o en parques, personas o personajes o animales de interés infantil o argumentos fantásticos. Lo vamos a ver en detalle cuáles serían esas publicidades. Tampoco se debe emplear en estas publicidades aplicaciones interactivas como juegos que se puedan ofrecer con estos códigos QR que van en las cajas, ¿ya? Otros jueguitos que van, concursos, entregas gratuitas o ganchos comerciales, como serían juguetes, accesorios o adhesivos que puedan ir en estos productos. De ahí, de esta norma deriva que ahora en Chile ya no se venda el huevo Kinder Sorpresa, porque el huevo Kinder Sorpresa tenía valores superiores a esta tabla y hacía entrega de juguetes, que es lo que está prohibido por esta nueva ley. ¿Ok? Acá tenemos ejemplos de publicidad dirigida a menores de 14 años. Por ejemplo, les mencionaba que se consideraba eran personajes animados, como este elefante, el perro, el tigre Tony, este oso y el conejo del Nesquik. ¿Ya? Tampoco se pueden dar juguetes, por lo tanto, esto se fue. Los M&M, yo no sé si se han fijado, pero que ya no están estos monitos, ¿ya? Ahora yo no sé si se han dado cuenta, pero las publicidades que salen en la tele aparece, no sé, pues, yo recuerdo una de Chocapic que ya no aparece el perro y es una que dan de día y que es el Chocapic que cambiaron la fórmula para estar bajo los valores de la tabla de límites y se ven adultos consumiendo Chocapic, ya no salen niños. ¿Ok? Igual esta ley da ciertas excepciones para el caso de algunos alimentos para que no lleven este sello, aunque sobrepasen estos valores, ¿ya? Y las excepciones son alimentos o mezclas de alimentos a los que no se les haya añadido azúcares, miel, jarabe, sodio o grasa saturada. Por ejemplo, alimentos que naturalmente, porque así son en forma natural, tienen estos valores aumentados. Les voy a mencionar, por ejemplo, un trozo de lomo vetado. El lomo vetado es alto en grasa. Si hacemos los análisis, va a salir que es alto en grasas saturadas, por lo tanto, debiera llevar un sello. Pero nosotros, como productores, digamos, nunca le adicionamos esa grasa. Esa grasa viene naturalmente. Por lo tanto, ese producto no es necesario que lleve un sello de alto en grasa, ¿ya? Ese es uno de los ejemplos que se me ocurre. ¿Qué otra cosa puede ser? La leche entera, que también es alta en grasa. Si yo no le he adicionado nada, ni algún aditivo que tenga grasa, no es necesario que lleve el sello alto en grasa, porque naturalmente esa leche viene así, ¿ya? También están exceptuados de llevar estos sellos negros los alimentos para regímenes especiales, que son, por ejemplo, las fórmulas para lactantes, para las guaguas cuando las mamás tienen algún problema y no pueden darle de mamar ellas, preparaciones comerciales de alimentos infantiles como colados y picados, salvo si es que tienen adición de azúcares. Por ejemplo, si yo preparo un colado y picado de frutas y no le adiciono azúcar, y su valor de azúcar va a estar sobre el límite de la tabla, no es necesario poner el sello negro, pero si yo le adiciono azúcar, sí, ¿ya? Lo mismo se repite para el caso de alimentos de uso infantil a base de cereales, que serían los Nestum y ese tipo de cosas. Alimentos para uso médico medicinal como los Glucerna y ese tipo de alimentos, tampoco es necesario que lleven estos logos porque son alimentos dirigidos para necesidades especiales de una población, ¿ya? Y alimentos para el régimen del control de peso, porque como lo mismo son alimentos que están diseñados para una población en específico que tiene ciertas necesidades particulares, ¿ya? También están exceptuados los alimentos que se comercialicen a granel. Todos sabemos que el pan probablemente va a ser alto en azúcares totales y quizás alto en sodio. Pero el pan que uno compra a granel no lleva logo, porque las ventas a granel no lleva. Por ejemplo, las típicas papas fritas que venden en los carritos tampoco van a llevar logo porque se venden a granel, ¿ya?
O si se venden en porciones o fraccionado, tal como se muestra en el ejemplo. Por ejemplo, uno va a comprar cecina, no es necesario que el logo vaya porque uno lo está pidiendo fraccionado. Sin embargo, algunos supermercados en su propia etiqueta igual ponen el logo cuando te dan se pone como el autoadhesivo de cuánto sale. En algunos casos yo he visto va con el sellito alto de lo que sea, de lo que tengan ellos alto. Tampoco es necesario que lleven los suplementos alimentarios y alimentos para deportistas. Los suplementos alimentarios son estos típicos polvitos o cápsulas que dan generalmente minerales y vitaminas, ¿ya? Y también quedan fuera los edulcorantes de mesa, como los que aparecen acá, que tampoco es necesario que lleven los sellos altos en, ¿ya? Ahora, ¿cuándo y cómo etiquetar estos sellos? ¿Ya? Cuando corresponde es porque yo he hecho una adición de azúcares, grasa o sodio y el aporte nutricional de estos alimentos superan los valores que se establecen en el reglamento sanitario de los alimentos, ¿ya? ¿Y cómo sé si este aporte supera estos límites que ya están establecidos? Entonces yo lo sé si es que yo he adicionado azúcares, grasas o sodio, según lo descrito en lo que ya les mencioné antes, y tengo que hacer una comparación de mi tabla nutricional, que fue el cálculo que hicimos establecido en el reglamento sanitario, ¿ya? Entonces, si yo adiciono azúcares, debo evaluar azúcares totales, el logo de azúcares totales y calorías. Si yo adiciono y calorías, ¿ya? Si adicioné sodio, solo evalúo sodio, ¿ya? Y todos estos límites están definidos para alimentos sólidos y alimentos líquidos, y acá los vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, para alto en azúcares se dice que en alimentos sólidos el límite es 10 gramos por cada 100 gramos de producto, ¿ya? Para grasas saturadas son 4 gramos de grasas saturadas para 100 gramos de producto. Si yo supero estos valores, tengo que poner el sello alto en grasa o alto en azúcares. Si supero los 275 kilocalorías en 100 gramos, también tengo que poner el logo de alto en calorías y lo mismo para el sodio. Y estos son los límites para los alimentos líquidos, ¿ya? Esta ley entró en etapas y estos valores fueron poniéndose cada vez más restrictivos según iban avanzando los años. Ahora ya estamos en el 2021 y la tercera etapa se cumplió en el 2019. Por lo tanto, ya estamos en la parte de los requerimientos más exigentes, ¿ya? Esto es como un árbol de decisión para saber si es que tenemos que rotular o no un sello en alto de. Entonces tengo que evaluar si es que mi alimento tiene adición de azúcares, sodio o grasas saturadas, o si no tiene. Si no tiene nada de eso, no etiqueto el sello negro. Ahora, si tiene alguno de estos, en el caso del sodio, tengo que hacer la comparación de mi valor en la tabla nutricional con el límite que les acabo de mencionar de sodio. Si es que supera ese valor, yo etiqueto el sello alto en sodio. Si no lo supera, no lo rotulo. En el caso de azúcar es lo mismo. Comparo mi tabla nutricional con el límite que establece el reglamento sanitario y si lo supero, tengo que etiquetar el sello para azúcares y para calorías, ¿ya? Y si no, no se rotula. Y lo mismo para grasa. Si es que yo supero los valores, tengo que etiquetar grasas y calorías, ¿ya? Si no, no se rotula. Ahora vamos a ver cómo es la comparación, según el ejemplo que hemos visto durante todo el rato. Ya, dice aquí que para el caso de nuestra mermelada, esta tiene adición de azúcares, porque utilizamos 1 kilo de azúcar. Por lo tanto, tenemos que hacer la comparación con la tabla de azúcares y calorías, ¿ok? Y entonces esto es lo que tenemos que evaluar. Energía, que serían las calorías, y azúcares totales, ¿ok? Y sabemos por la tabla que si nosotros superamos los 10 gramos por 100 gramos, tenemos que etiquetar alto en azúcar. Entonces nosotros vamos y comparamos, decimos, en nuestros 100 gramos de producto hay 187,07 kilocalorías. Por lo tanto, estamos superando con creces el valor del límite que está establecido en el reglamento sanitario, por lo tanto tenemos que poner el alto en azúcar. Ahora, vamos a hacer el cálculo de calorías y las calorías nos dicen que son 200, lo hice al revés, perdón, este era en azúcar. Lo mismo,
En azúcar nos dice que el límite es 10 gramos por 100 gramos y nosotros tenemos 37,75, por lo tanto superamos el valor, el límite, y tenemos que etiquetar alto en azúcar. Ahora, para calorías nos dice que son 275 calorías por 100 gramos y nosotros por 100 gramos tenemos 187,7. Estamos bajos. Por lo tanto, solo debemos etiquetar alto en azúcar. ¿Ok? Y así es como se vería nuestro logo con el sello alto en azúcar, porque no superamos la caloría. ¿Ok? Ahora, esto no es llegar y poner el sello, tiene todo un tema que ver con las dimensiones y en una relación con el tamaño del envase, ¿ya? Según el reglamento sanitario, dice que en áreas de la cara principal del envase, que vendría a ser como el panel frontal, si son menos de 30 centímetros cuadrados, están exentos de llevar este rótulo, pero el envase mayor que los contiene tiene que llevar, ¿ya? Ahora, si el área de la cara frontal, de la cara principal de la etiqueta, va entre 30 y 60 centímetros cuadrados, el tamaño de los sellos debe ser de 1,5 por 1,5 centímetros, que es el que está acá, ¿ya? Y así sucesivamente van aumentándose el tamaño de los logos según aumenta el tamaño del envase y por ende la cara principal de la etiqueta, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo que dice que se debe medir la dimensión de nuestra etiqueta en lo largo y en lo ancho y calcular el área. Por ejemplo, en este caso nuestra etiqueta es cuadrada y mide lo mismo de ancho y mide lo mismo de largo. Hacemos la multiplicación 15 por 15 y nos da que el área en centímetros cuadrados es de 225, ¿ya? Según nuestros cálculos, para 225 centímetros cuadrados estaría entre 200 y menor a 300 centímetros cuadrados. Por lo tanto, nuestro sello debiera medir 3 por 3 centímetros, ¿ok? Que sería el que está acá, ¿ya? Le pone la etiqueta. Ahora, ¿cómo se distribuyen estos sellos en el producto? También tiene toda una norma y toda una regla que hay que seguir. Entonces, cuando hay que poner un sello, siempre se debe ubicar en el cuadrante superior derecho, que sería acá, ¿ya? Que sería como el ejemplo de nuestro producto. Cuando corresponde 2 sellos, se deben ubicar en el cuadrante superior derecho con esta siguiente distribución, uno al lado del otro, ¿ok? Y así sucesivamente. Cuando son 3 sellos, se tienen que ubicar también en el cuadrante superior y con esta distribución, como está acá, como para el lado y para abajo, ¿ya? Y cuando son 4 sellos, se tienen que ubicar de esta forma, cuadraditos, y si son envases largos, se pueden ubicar uno al lado del otro en forma como una línea, digamos, siguiendo una filita. Y terminé, y espero sus preguntas que me imagino deben tener, porque no es un tema fácil de seguir. Así que, Daniela, tú me dices, terminé justo en 1 hora. Justo, exactamente en la hora. Bueno, Carla, ahora vamos a comenzar con las preguntas del chat, como habíamos quedado. Tenemos acá, Fernanda Carrión pregunta. Hola, si yo tengo MEF, microempresa familiar, ¿qué debo colocar en la etiqueta para identificarme a mí como productor, considerando que no soy ni IRL ni SPA? Tiene que poner el nombre con el que sale en la actividad del Servicio de Impuesto Interno, con el que sacaron la patente en la municipalidad, ese es el nombre, digamos, de su empresa, aunque sea pequeña. Paula Snack pregunta, gracias Carla, pregunta Paula Snack, ¿la porción la defino yo misma o hay una norma? No, no hay una norma, como les mencioné, la porción la define el propio productor,
pero tiene que ser realista, ¿ya? Siguiendo las recomendaciones, que no es una norma que tiene el Ministerio de Salud. Y como les comentaba, lamentablemente la página está caída, así que vamos a esperar a ver si la suben pronto. Pero en este caso, en Chile, las porciones las define el productor. Y como les digo, tiene que ser realista. Por ejemplo, no vamos a poner en un envase de Super 8, un Super 8 chiquitito, que tenga 10 porciones porque no es lógico, digamos. Un Super 8 es una porción porque se come en un momento por una persona. Así es como se define la porción de consumo. ¿Ok? Gracias, Carla. Oriana pregunta, ¿cómo se calcula en carne? Lo mismo, los valores de la carne, como todos los alimentos, aparecen en estas tablas y uno tiene que identificar cuál es la carne que más se asemeja a lo que yo tengo. ¿Ok? Por ejemplo, igual hay que tener cuidado en el caso de los países, de otros países, eh, que sus valores de carne, particularmente en carne y en Estados Unidos, porque la carne como se produce en Estados Unidos es más grasosa de lo que se produce en Chile. Entonces, para ese caso, para tener valores más cercanos a nosotros y no nos perjudique, yo recomendaría utilizar valores chilenos, que sería la tabla de composición nutricional del Ministerio de Salud o la que tiene el INTA, ¿ya? Eso. Gracias, Carla. Carla Barnes pregunta, ¿influye el porcentaje de humedad? Como les mencioné, no. En este caso, todos los cálculos se hacen con los valores de los ingredientes cuando están originales, antes de someterlo a todo un proceso. Gracias, Carla. Francisco pregunta, si el producto es un mix, ¿se debe calcular por cada componente del mix? Sí, se debe calcular por el componente del mix, pero no, la suma total se pone completa en la etiqueta. No sé si por ejemplo, calculas si es un mix de frutos secos, calculas lo mismo que hicimos ahora para cada fruto seco y luego haces la suma y esa suma completa es la que va en la etiqueta, en la tabla nutricional. Siempre, gracias, Carla. Fernanda Carrión pregunta, ¿siempre se calcula con los alimentos crudos? ¿Siempre antes de procesar? Sí, así es la forma de cálculo, ya que la adición o ¿cómo se dice? La adición o no de agua o el cocimiento, digamos, no afecta la presencia de estos nutrientes. Siguen estando ahí. Perfecto. Gracias. Viviana pregunta, ¿qué pasa con la pérdida de agua? Nada, no pasa nada. Lo mismo que he dicho todo el rato, no nos influye. El cálculo se hace como la receta, con los alimentos previos a la preparación, digamos, a la elaboración. Gracias, Carla. María Estela pregunta, ¿cómo comunicar las porciones de forma clara al consumidor? Mira, es una lástima, pero lo que pide la norma es ponerla, una porción equivalen a 20 gramos, una cucharadita, por ejemplo. Esa es la forma de ponerla en la etiqueta y va en la misma tabla nutricional. No hay otra forma por norma de darle al consumidor, decirle cuál es la porción adecuada para comer. En algunos envases de helado, si no me equivoco, después de que salió el tema de la ley de los sellos negros, decidieron darle a conocer a la gente y que sea más obvio el tema de las porciones. Y si no me equivoco, en la parte de abajo de las casatas, digamos, de los helados, aparece cuál es la porción recomendada, pero con dibujitos. Y dice que es una bolita una vez, y esa sería la porción. Eso se puede hacer. Ah, sí, gracias. Bueno, Oriana complementa después, perdón, María Estela complementa después, dice, porque esto se ve más desde el lado del productor y de la ley. Claro. La pregunta así, como tú explicaste. Oriana pregunta, ¿cómo se calcula en alimentos primarios no procesados, como por ejemplo carne, manzanas, etcétera? Lo mismo, pero en ese caso, los alimentos primarios, si es que se venden a granel, no es necesario que pongan una tabla nutricional porque están
no tienen un envase, digamos. La ley dice que estos alimentos tienen que ir etiquetados cuando están envasados. Ahora, si van a vender manzanas picadas, frescas, digamos, en un envase, tienen que hacer el mismo cálculo y da lo mismo si es que hay una preparación o no. En las tablas nutricionales dice cuántas nutrientes tiene una manzana, incluso hay tablas que hablan de variedades de manzana, y variedades, esta manzana trae de esta variedad trae esta cantidad de nutrientes, y ustedes tienen que utilizar la manzana que más se asemeje a la que tenga. Gracias, Carla. Mira, Viviana Navarrete pregunta, dice, quisiera saber qué se hace con la pérdida del agua al momento de la cocción de la mermelada, ya que si yo hago 2 kilos de productos crudos, al terminar de fabricar la mermelada ya no será lo mismo y los nutrientes estarán más concentrados. No sé si existe una balanza de masa. No, no existe. Como les menciono, como se estableció por norma de cómo se calcula, se hace en base a los nutrientes en un inicio, sin necesidad de la adición o la pérdida de agua que tiene la elaboración. Yo entiendo que hay una pérdida de agua y que virtualmente existe una concentración de nutrientes, pero siempre se hace el cálculo en base a los ingredientes previos, digamos, antes de ser sometido a la preparación. Es así Gracias. el cálculo. Lo siento. Gracias, Carla. Mira, acá Nicole pregunta, dice, consulta, aquí a lo mejor habrá que volver a alguna diapositiva. Consulta, me perdí con el valor 3.250. ¿De dónde viene? El valor 3.250 viene de nuestra receta. Nosotros estimamos que para hacer nuestra mermelada, la cantidad que uno quiera repartir en el envase, utilizamos 2 kilos de durazno, 1 kilo de azúcar y 250 gramos de nueces. Gracias. 1.250 gramos o 3 kilos 250. Gracias, Carla. Aquí Álvaro pregunta, ¿el salmón? ¿Qué pasa con el salmón? Sí, ahí tendríamos El que... salmón también está en las tablas de composición nutricional. También se puede hacer y se puede hacer el mismo ejercicio. Perfecto, gracias. Carla Barnes pregunta, en relación a las excepciones, las mantequillas sin sal añadida no tienen ningún sello, pero al agregar sal se incluye el sello alto en grasas saturadas y sal. Pero Sí, si solo agrego sal, ¿no debería ser solo el sello de alto en sodio? sí. Fue un tema de conversación, fue una pelea, no fue pelea, pero fue una discusión, porque nosotros entendíamos, como dice ella, que si yo solo adiciono sal, debiera ir la etiqueta de sal, porque naturalmente la mantequilla tiene esa grasa, pero en un ordinario del Ministerio de Salud dijeron que no, que si se le adicionaba sal, además hay que poner el tema de la grasa. Y es como que salió del ministerio, pero la verdad es un poco contradictorio con lo que menciona la ley. Y sí, entiendo la preocupación, pero eso va desde un mandato, digamos, del Ministerio de Salud. Gracias, Carla. Mira, Viviana Navarrete al parecer como que respondía justamente al comentario de Nicole, porque dice Viviana, pero algo en calorías no quedaría sello. No, es raro, fue súper raro. En algún momento alguien del Ministerio de Salud a mí me lo explicó, pero la verdad yo no lo entendí. Solo sepan que en el caso de mantequilla, si adicionan sal, tienen que poner los sellos que correspondan todos, aunque no estén adicionando grasas, digamos. Perfecto. La señora Blanca Martínez dice, hola, si en la elaboración de un producto se utiliza miel de abejas, ¿se debe utilizar sello en alto en azúcar? Sí, la miel por sí sola, si es miel pura, no lleva sello porque naturalmente es así, pero la norma considera a la miel como una fuente de azúcar, así que si yo la utilizo para endulzar mi producto, sí es azúcar, por lo tanto se tiene que etiquetar el sello en negro si es que supera los valores de la tabla. Perfecto, muchas gracias. Espe Fuente Alba dice, hola, muchas gracias.
Ella nos quiere felicitar. Es importante también la felicitación en el chat. Gracias, Esperanza. Álvaro pregunta, ¿cuál es la resolución de los 18 mensajes con los mensajes nutricionales? Si no lo que pasa es que cambió, hubo un error ahí. Salió la norma y tenía un número, y eso fue en el 2018, pero después se dieron cuenta que tenía un error y sacaron otra con otro número. Si no me equivoco, es la 890 del 2018. Si es que esa no fuera en la misma página de la Biblioteca del Congreso, te van a decir que hay una versión actualizada que te va a derivar a la que corrige el error, ¿ya? Es una resolución, es resolución 890 del 2018 del Ministerio de Salud. Ahora, si no la encuentran por el número, busquen en Google declaración de mensajes saludables y ahí les debiera aparecer dentro de las búsquedas la resolución. Fíjense que sea la más actualizada, que es la del 2018-2019. Gracias. Espera, solo para agregar que no les doy la página del ministerio donde están todas estas normas porque no está actualizada hasta el día de hoy. La que aparece en la página del Ministerio de Salud es la anterior, muy anterior. Bien, gracias. Loreto Sepúlveda dice, si los aditivos que uso son 100% naturales, ¿es necesario declararlos en los sellos también? De ser así, ¿es independiente lo que yo les agregue? ¿Debo hacer uso de sellos si corresponde? Es una pregunta compleja porque depende del tipo de aditivo. Porque, por ejemplo, si son solo colorantes y no aportan calorías o azúcares o grasas, es un ingrediente más, por lo tanto no debiera ir con un sello negro. Pero todos los aditivos sí tienen que ir declarados en la etiqueta como en la lista de ingredientes. ¿Ya? Y otra cosa más que me gustaría decir, que los aditivos que se tienen que utilizar en Chile son los que aparecen en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Aunque sean aditivos naturales y súper puros y no están en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, no se pueden usar porque están prohibidos, digamos. Lamentablemente uno dice, pero ¿cómo si es súper natural? Pero así es como está escrito el reglamento. Y para que no tengan problemas, si lo adicionan y los ponen como aditivos, pueden estar en una ilegalidad y considerar a sus alimentos como contaminados, ¿ok? En este caso, voy a decir algo, si son cosas naturales, digamos, por ejemplo, extracto de, no digamos extracto, la palabra extracto también es compleja. Si es algo derivado de una zanahoria como colorante, no le pongamos que es colorante, pues pongámosle que es zanahoria, para no tener ese problema. Ahora, les comento que se está haciendo una actualización grande de aditivos en la que se pretende incluir muchos de estos aditivos naturales. Se supone que a fin de año debiera estar lista para subir la consulta pública. Súper, muchas gracias, Carla. Vamos a seguir, tenemos muchas preguntas hoy día. Bueno, Viviana, sí, dime. Te digo que es complejo el tema, por eso es muchas preguntas. Sí. Bueno, lo importante es que estás para aclarar todas estas consultas. Mira, Viviana, no sé si confirma esta aseveración que hace Viviana Navarrete, dice, respecto a lo que decía la señora Blanca de ocupar miel. Si ocupas miel, el servicio, no, si ocupas miel, sí debes poner alto, el sello alto en azúcar, aunque sea natural porque se considera como azúcar para la ley 20.606. Es cierto, es lo que les comentaba recién. Ya. Perfecto, muchas gracias. Francisco pregunta, si el producto es un mix, ¿se debe calcular para cada componente? Ah, como los frutos secos, como aclarando la pregunta que había hecho hace unos minutos atrás. Daniela, Daniela, no te escuché bien, Sí. como que se me fue un poco la señal. Sí, mira, te repito, es como complementando una pregunta que habían hecho hace un par de minutos atrás, Francisco, respecto a que si el producto era un mix, ¿se debe calcular para cada componente? Como por ejemplo los frutos secos. Lo que les decía, se calcula por todos los componentes, pero la tabla nutricional se pone completo, la suma de todos. Entonces dice energía X, no sé, calorías completo, de la suma de todos los ingredientes de los frutos secos. Perfecto. Por ejemplo, Carla Barnes pregunta, para el cálculo de la tabla nutricional, ¿se puede usar la ficha técnica de cada uno de los ingredientes que me entregan mis proveedores? Sí, se puede usar.
porque se supone, serían como para alimentos muy elaborados, no como que uno va y compra a granel y no tenga una ficha técnica, pero sí, se puede utilizar. Si es que esa ficha técnica viene con todas las especificaciones que corresponde y dice que por cada tanta cantidad de este alimento existe esta cantidad de nutrientes. Perfecto. Loreto Sepúlveda dice, en definitiva, independientemente de lo que yo agregue, el valor nutricional final es el que yo declaro en los sellos. No entendí la pregunta, pero lo que sí quiero, a lo mejor lo puso al revés, pero el valor nutricional, digamos, la tabla nutricional es lo que yo calculo de las tablas o cuando lo mando a análisis, y si lleva sello o no, es la comparación de los límites con esa declaración mía, digamos, que yo hice. Si a eso es lo que se refiere. Loreto, si después quieres aclarar ahí en el chat o complementar esa pregunta. Carla Barnes dice, ¿sabes cuál es el valor aproximado de un análisis proximal? No, la verdad es que no. No manejo el precio, pero sabes que si quieren saber de laboratorio y hacer consulta, Achipia tiene una página que se llama SILA. Ustedes ponen en Google SILA y Achipia y los va a derivar a esta página donde hay un repositorio de todos los laboratorios de alimentos en Chile y además donde salen los números de teléfono para hacer consultas y además uno puede buscar y hacer como una búsqueda más especializada y decir análisis proximal y van a salir todos los laboratorios que hacen ese análisis y uno puede llamar por teléfono o enviar un correo para consultar cuál es el valor. La verdad es que no manejo ese precio, pero sé que no es barato. Ah, en el INTA también lo hacen, ahí estaban poniendo en el chat. Me imaginaba que también lo hacían en el INTA. Perfecto, gracias. Carla, Oriana dice lo siguiente. Gracias, Carla, muy buena la charla. Mi pregunta, ¿es lo mismo poner duración 365 días después de procesado o debo poner una fecha exacta de vencimiento? El reglamento da las dos opciones. Dice que se puede, por ejemplo, si uno quiere poner, como dice ella, esto dura 3 meses desde la fecha de elaboración, entonces es obligatorio poner la fecha de elaboración en el envase. Pero también se puede poner una fecha exacta, da las dos opciones el reglamento. Pero como les dije, si quieren una clase del etiquetado del rótulo general, también se puede hacer como ya más detallada de qué es lo que se pide, cómo se etiqueta alérgeno y todo ese tipo de cosas. Pero sí, se permite de las dos formas. Perfecto, muchas gracias, Carla. Paula Snack pregunta, ¿dónde puedo encontrar los 18 mensajes saludables que se pueden utilizar en el etiquetado? Parece que ya había respondido a eso. En la resolución, que creo que es la 890, si no me equivoco, pero como les decía, busquen en Google declaración de mensajes saludables, Ministerio de Salud, y les va a aparecer la norma. Fíjense que sea del 2019 o 2018, que es la más nueva. Gracias. Acá hay otro mensaje. Libby Good dice, hola, si yo compro granel, ¿dónde puedo encontrar el detalle nutricional? No lo va a encontrar. Y si compra granel y quiere hacer su tabla nutricional, va a tener que recurrir a estas tablas de referencia que les mencionaba, que el INTA tiene una que es súper buena y yo siento que no es cara para el nivel de comodidad que da, para no revisar una tabla que es la que es gratis, la de Estados Unidos, pero está en inglés, y las otras dos que están en Chile están como una es del 90 y la otra es del 2010. En cambio la del INTA está bien actualizada. De ahí podría sacar los valores. Perfecto, gracias. Fernanda dice, bueno, Loreto Sepúlveda te agradece la charla, la información y todo. Gracias. Fernanda Carrión dice, cocinando tengo conservas como mermeladas y conservas saladas. ¿El tiempo de duración de estos productos es de 2 años? ¿Sale en algún lugar el tiempo de duración? Ese es un tema complejo porque el tiempo de duración o la fecha de vencimiento, la vida útil, la tiene que calcular el productor, ¿ya? El Ministerio de Salud no hay una referencia de cuánto pueda durar algo,
eso lo calcula uno. ¿Cómo se hace? Una alternativa, que es la más fácil, al igual que en el otro lado, pero es la más cara, es mandar a un laboratorio que te hagan estos análisis, que sí que estos son mucho más caros que los otros, porque toman bastante tiempo, y si uno lo quisiera acelerado, digamos, este análisis, como más rápido, más caro va a salir. Y lo otro es tomar, digamos, eh, referencias de productos que sean similares a los míos y ponerlo. Ahí o hacer uno en su propio, un experimento de cuánto es lo que pueda durar. Pero es complejo. El Ministerio de Salud, no, en el reglamento sanitario no exige una forma de cómo hacer el cálculo, pero sí dice que si uno vende algo y está vencido y está dentro del periodo, el que se hace cargo es el productor. Entonces, es un tema, es bien complejo. Gracias, Carla. Mira, Iván Gorky dice, los caracoles, insectos, lombrices, ¿cómo se clasifican? ¿Como carnes o no? Serían como proteínas. Por lo que tengo entendido, lo que pasa es que en Chile no existe un listado o como un registro de alimentos. ¿Ya? Acá cualquier cosa se puede producir mientras cumpla con el reglamento sanitario de los alimentos. En este caso, no existe una definición de si los insectos son carnes o no, pero yo creo que se está utilizando más, así como coloquialmente, que son proteínas derivadas de insectos. ¿Ya? Gracias, Carla. Nicole dice, hola, quisiera saber cómo se coloca en la tabla o ingredientes un enriquecimiento en quercetina o una bebida analcohólica. ¿Enriquecimiento en qué? No entendí. Es que dice quercetina, no sé si será un componente, o que habrá querido poner queratina, pero no está con Q, así que... También podemos tener un curso, pero los mensajes, lo que ella quiere poner es un mensaje de propiedad nutricional, ¿ya? Pero los mensajes de propiedades nutricionales están establecidos cuáles son y cuáles son sus requisitos en el reglamento sanitario de los alimentos. Y creo recordar que no está puesto ese componente, así que no podría ella poner ningún tipo de mensaje para hacer alusión a eso. Perfecto, gracias. Iván Gorky dice, ¿hay una diferencia en el etiquetado para alimento de animales? No debiera, pero es otro etiquetado que lo regula otra institución y esta es el Servicio Agrícola y Ganadero. Tiene otros requisitos, creo que son un poco más flexibles, pero la verdad es que es un poco más laxo, digamos, no es tan específico como en el caso de alimentos para consumo humano. Pero eso lo ve el Servicio Agrícola y Ganadero, lo ve otra institución. Perfecto. Nicole pregunta, ¿y el tema de adición de algún conservante? ¿Cómo? Como por ejemplo, disculpa, termino. El sorbato de potasio. ¿Cómo realizó el cálculo para la adición adecuada a esa bebida? Es que no tiene por qué, porque el sorbato de potasio es un conservante, un aditivo. Si está pensando en los sellos negros, sorbato de potasio no aporta energía, no aporta grasa, tampoco aporta sodio, por lo tanto no debiera declararse. Y si lo utiliza, como mencionaba otra parte, y quiere ver si efectivamente aporta algún nutriente para hacer el cálculo en la tabla nutricional, debiera revisar, como dijo la otra persona, la ficha técnica y hacerle el mismo cálculo que hemos hecho hasta el momento. Generalmente van a decir si es que aporta algo, va a estar en 100 gramos, y ahí uno hace el cálculo para llevarlo a la porción o al gramo, etcétera, y hacer la suma completa. Gracias. Fernanda dice, ¿el azúcar total a qué corresponde? ¿Como sacarosa o azúcar de mesa, o puede ser otro tipo de azúcar como la fructosa que viene en la fruta También. o la lactosa que viene en el azúcar natural de la leche? Sí, ahora yo lo quise hacer más liviano, pero en el reglamento existe y dice cuáles son las azúcares que se consideran azúcares totales, y está la fructosa, jarabe de fructosa, sacarosa, glucosa, y están estipuladas cuáles son todas esas.
ya diferente a los hidratos de carbono, que son las fibras, y que ahí también salen en las tablas de referencia. Pero todo eso son considerados azúcares. Igual hay algunos ingredientes que todavía están ahí, si es que son considerados azúcares o no, y están en un proceso de regulación para ver cómo los dejan, que sería la tagatosa y la lulosa. Para algunos no son azúcares, por lo tanto no debieran declararse como azúcares añadidas, y para otros sí son azúcares, por lo tanto sí debiera declararse. Así, ay, sí, gracias, es la 1671, que es del 2018, la resolución exenta para los mensajes nutricionales, los mensajes saludables. Está en el chat para las personas que estaban interesadas. Gracias, Carla. Viviana Navarrete dice, ¿puedes dar la norma o procedimiento en donde diga que para el cálculo se considera el alimento crudo? Porque en el reglamento sanitario de los alimentos no aparece eso. Y No, Claudia, hay un manual de etiquetado que está en la página de Achipia y ahí aparece. ya, Que es el y manual de disculpa, Claudia Enríquez le responde, dice, es la 860 del 2017. ¿Confirmas esa información, Carla? es que no sé si se está refiriendo a lo mismo. Yo creo que Ah, el que respondió 860 estaba hablando de la resolución de mensajes saludables. Pero si ella está, le preocupa el tema de lo crudo o no, en el manual de etiquetado nutricional que sacó el Ministerio de Salud para apoyar a los productores en el tema de los sellos negros, sale este cálculo. Yo de ahí saqué el ejemplo. Así que ahí sale que es de la autoridad, digamos. Y eso lo pueden encontrar, ese manual lo pueden encontrar en la página de Achipia o en la misma página del Ministerio de Salud. gracias. Te da las gracias la señora Blanca y Paula, es Paula Snack. Álvaro vuelve a preguntar, dice, ¿como aditivo está prohibido el orégano, eneldo, tomillo y humo líquido? No me sé la lista de aditivos completa, pero yo el orégano, así orégano, lo consideraría un ingrediente, no un aditivo. Como que yo no me complicaría poniéndole aditivos. Si es que va a utilizar orégano como hojitas secas de orégano, digamos. El eneldo igual, porque sería como un ingrediente alimentario que estás utilizando en tu receta. No me complicaría más pensando en que es un aditivo o no. Gracias. Paula Snack dice, bueno, después le respondemos a Paula finalmente. Es otra consulta. Freddy dice, hola, ¿qué pasa con los platos preparados en restaurantes? Muchas gracias por la información. Los platos preparados en restaurante que están hechos a solicitud de una persona no necesitan llevar etiquetado porque son alimentos a granel, digamos, o fraccionados en porción, ¿ya? Por lo tanto, no necesitan llevar una lista de ingredientes, un etiquetado completo porque no están envasados y por lo tanto tampoco tienen que llevar los sellos negros. Ahora, si tú haces alimentos listos para el consumo, como un plato preparado, por ejemplo, estas típicas pizzas que venden en los supermercados y ya están envasadas y no hay un pedido previo de un consumidor, al momento, eso sí tiene que llevar etiquetado y tiene que llevar los sellos que corresponden. Y el cálculo se hace igual. Uno dice, ok, mi pizza va a tener esta cantidad de gramos de queso, esta cantidad de gramos de tomate, y ahí uno va a la tabla y hace todos los cálculos como les mostré con el ejemplo de la mermelada. Gracias, Carla. Viviana Navarrete dice, por ejemplo, ¿qué hago si ocupo una materia prima que no esté en las tablas o no habituales, ya que en el INTA o la FAO o en las del MinSal, por ejemplo, la polidextrosa o la maltodextrina? Ese tipo de ingredientes, me imagino yo que se deben comprar a una empresa que los prepara y esa empresa debe saber toda la información de su producto y como mencionamos antes puede ir esa información en una ficha técnica, de ahí saca la información para poder hacer el cálculo. Ahora, si no viene, lamentablemente va a tener que enviarlo al laboratorio para poder saber efectivamente cuántas calorías, digamos, o cuántas azúcares es lo que está aportando. Perfecto. Rebeca
Rebeca Lara comenta que en Chillán se hace en el laboratorio Lesica de la Universidad del Bio Bio, los análisis que se han indicado anteriormente. Carla Barnes dice, gracias por todo y por dar respuesta, en realidad, por la charla y por dar respuesta a todas las preguntas. Oriana pregunta, ¿es obligatorio poner contenido de colesterol? El colesterol es como el despliegue de la grasa total. Como le mencioné en la charla, si tu grasa total por porción de consumo habitual es mayor o igual a 3 gramos, tienes que ponerlo, ahí sería obligatorio. Perfecto, gracias. Viviana dice, la resolución exenta de los 18 mensajes saludables es la resolución exenta 860, PSI. Sí, pero alguien mencionó la más actual que tiene como un 1000 y tanto. 1671. Sí. Aclaro, Oriana, el mensaje es de 12 de enero del 2018, la resolución exenta 1671. Sí. Lo que pasa es que la 860, perdón, no era 890, iba con un pequeño error y fue actualizada en la otra. Perfecto, gracias. Dice, agradece Viviana Navarrete. Nicole dice, sí quiero hacer un caramelo, pero con los maltosa puede ser, para no adicionar azúcar, ¿podría colocar el mensaje de sin adición de azúcar o libre de azúcar? Depende de si efectivamente lo cumple o no. Ella tiene que ir que no recuerdo el número, pero sale en el reglamento sanitario cuáles son las condiciones a cumplir para poner el mensaje sin azúcar o libre de azúcar, ¿ya? Si ella efectivamente su producto no tiene azúcar de ningún otro tipo, podría ponerlo, pero por ejemplo, si tiene azúcar derivado de otro ingrediente, podría poner reducido en azúcar. Todo eso depende de las características o los requisitos que aparecen en el reglamento para poder poner ese mensaje. Sí, perfecto. Bueno, solo quedan mensajes de agradecimiento, Carla. Una excelente presentación, como siempre, como las que has tenido siempre con nosotros, con el Hub. Tremendamente agradecidos. Álvaro también dice muchas gracias por la charla y sobre todo por las acertadas respuestas a nuestras preguntas. Viviana Navarrete también agradece y dice, y lo último, justamente estaba confirmando Claudia Enríquez esa modificación que tú hacías respecto a la 860 y la 1671. Pero Viviana Navarrete dice, por último, si debo mandar a hacer un análisis proximal al alimento, ¿puede ser cualquier laboratorio o debe estar aprobado por alguna institución o acreditado en este caso? En este caso, no hay ninguna referencia explícita que el laboratorio esté acreditado por alguna norma, por ejemplo, la ISO 17025 u otra cosa, no aparece. Pero yo les recomiendo que utilicen un laboratorio que sí sea aprobado, porque cuando se hacen muestreos de alimentos y se ve que no hay una coincidencia, porque igual hay un margen para que sepa que no es tan estricto, hay un margen que dan que se da la autoridad para decir, ok, esto está bien, lo que se informa con lo que efectivamente tiene el producto, tienen un margen de error, ¿ya? Pero si el laboratorio, digamos, no está tan bueno, a lo mejor ese margen de error se supera y pueden tener problemas en algún momento cuando la autoridad haga un muestreo, digamos, y ellos mismos analicen los productos. Si bien no se pide expresamente, yo les recomendaría que fuera un laboratorio que tuviera acreditado ese análisis, el análisis proximal. Yo me imagino que el del INTA debe estar acreditado y debe estar muy bien considerado. Ahora, para los que están en regiones, igual hay otros laboratorios, creo que también asociados a universidades que pueden hacerlo. Y si no saben, busquen en la página del SILA que les mencionaba.